Sean todos bienvenidos a este espacio que estamos inaugurando o estrenando hoy de la Guayaba de Pascal, con entrevistas y comentarios sobre libros, sobre todo el acontecer de literatura y música, que son los intereses que canalizamos en la Guayaba de Pascal. Hoy comenzamos nuestro programa con un personaje muy querido para nosotros, que es Ramón Peña, miembro de la Guayaba de Pascal, quien celebra este año 10 años de publicación ininterrumpida de su columna En pocas palabras. En esa columna, Ramón comenta la actualidad del país con unas imágenes y unas figuras realmente estupendas en, creo yo, que un espacio de no más de 300 palabras. Entonces, bueno, Ramón, bienvenido, eres de la casa, somos todos de la misma familia. Por favor, cuéntanos un poco de dónde salió esta idea de comenzar a narrar la historia del país en esta columna de En pocas palabras. Bueno, oye, muchas gracias por la oportunidad de tener esta conversación con mis colegas guayabitas, y sobre el tema de mis En pocas palabras. Sí, es una columna que efectivamente, como has dicho, Lorena, comenzó hace ya 10 años y un poquito más, que es muy breve, ¿no? Y que cómo la comencé y cómo la pensé y la diseñé. Bueno, primero es la motivación de lo que acontece en el país, es la sensibilidad sobre lo que vivimos los venezolanos desde hace ya 20 años o más, y que me inspiró a opinar sin ningún sentido uh, de ser guía de nada, de intervención, tú sabes, de carácter de dirigencia o de orientación política, sino sencillamente de hacer crónicas de ese acontecer. Una de ustedes muy acertadamente, creo yo, me dijo en una oportunidad, me refiero a Elsie, que lo que yo hacía eran editoriales. Y efectivamente creo que es editorial en el sentido de que se trata de materias vigentes del día que nos afectan, que nos emocionan, que nos causan una preocupación en muchos de los casos, porque efectivamente el tema suele ser concebido en torno a cosas que preocupan a la inmensa mayoría de los venezolanos. De tal manera, pues, que me dispuse, eso fue ya como en diciembre del año 2010, a hacer estos comentarios, estos breves comentarios en unas 300 palabras, como ha dicho Lorena, y desde entonces no he dejado de hacerlo. Y desde entonces tampoco ha dejado de existir razones importantes en la mayoría de los casos para comentar y divulgar mis apreciaciones, que son, pues, por supuesto, muy personales, sobre ese acontecer, para hacer denuncias, cuando se trata de hacer denuncias, para analizar brevemente algunas de estas ocurrencias, especialmente pues, en el plano político, y también en alguna medida en el plano económico. Yo soy economista, aunque casi que economista retirado, y también sobre el tema petrolero, porque pues yo le dediqué unos cuantos años de mi vida a petróleos de Venezuela. De tal manera que tomé el ritmo de estos pequeños editoriales, y desde entonces no lo he hecho, no lo he dejado de hacer. Es más, anecdóticamente puedo decir que la única vez que no escribí la columna fue en marzo del 2019, cuando tuvimos aquel terrible apagón de unos 7 días, pues, en los cuales era imposible. Claro que fue muy largo. Ahora una cosa, Ramón, tu trabajo son como fotografías, porque realmente tú logras una síntesis fotográfica de un momento, pero creo que lo que atrapa, por lo menos a mí en lo personal, mucho de ese tipo de trabajo es que tú siempre tienes un hilo con el pasado, tienes un hilo con la historia que
Bueno, para mí en este caso es muy ilustrativa y creo que para muchísima gente porque tú logras esa conexión para decirnos, bueno, mira, esto pasó atrás, pasó hace 20 años, pasó hace 40 años, o haces referencias inclusive de internacionales sobre esa conexión que hay en los hechos, en la crítica, en la historia y lo logras en esta síntesis realmente maravillosa, Ramón. Esa idea, bueno, de trabajar un poco de lo que venimos a lo que tenemos, a esa foto del momento. Además que siempre tus pocas palabras son muy acertadas con relación al momento que vivimos. Pareciera que dices, bueno, pero este señor estaba pensando en esto y siempre hay una historia. Sí, sí, bueno, mira, efectivamente, sí, incurro en muchas analogías, ¿no? Ujú, Porque las cosas que nos están aconteciendo, pues, primero tienen un hilo que lo lleva hasta el pasado, como tú bien dices, o lo lleva a situaciones que se han vivido en países que sufren de regímenes como el que tenemos en Venezuela, ¿no? O que se alimentan de una ideología o de una manera de pensar o un enfoque similar también pues a, lo que, a esas otras historias, ¿no? Este, claro, no quiero decir que no se haga nada original acá, en el caso de Venezuela. Yo sí creo que hay algunas cosas originales, pero no en el bien sentido, en el buen sentido, sino más bien el sentido de excesos que a mí me cuesta haberlos visto en otros países, ¿no? Sí, cuando se habla de que aquí hay una dictadura, bueno, ha habido muchas dictaduras y ujú. hay, por supuesto, semejanzas de la dictadura nuestra con las que ha habido en el Cono Sur, por ejemplo, o en algunos países europeos, etcétera. Pero algo que uno puede singularizar de esta dictadura es que yo no he encontrado una dictadura que le haya hecho tanto mal a la población entera de un país, a toda la ciudadanía. Las dictaduras normalmente, bueno, son grupos de poder, unas claques de control, totalitarias algunas, otras son autoritarias, como tú quieras, pero enfocan entonces su lado agresivo en un sector de la población a quienes califican como adversarios o como enemigos. Pero uno ve aquí situaciones en las cuales no están identificando como adversarios o enemigos a un sector de la población, sino a toda la población. Y hay un hecho tan reciente y tan evidente y tan criminal como el que estamos viendo en este momento, en medio de la pandemia, con la vacuna, ¿no? Ahí no es que se está utilizando la vacuna contra unos u otros, se está empleando de la manera casi soez, ¿no? Este fenómeno de la pandemia y la posible solución o remedio que es la vacuna, en perjuicio de la población entera, ¿no? Uno ve los dictadores, bueno, Pinochet perseguía a quienes consideraba sus enemigos, pues toda la izquierda chilena, por ejemplo, ¿no? Pero había una parte muy importante de la población, en algunos casos más de la mitad de la población, pues, que aplaudían lo que hacía Pinochet, porque bueno, este, llegó a resolver algunas de las grandes calamidades, especialmente en el terreno económico que tenía Chile en aquel momento. Y otro tanto lo ve uno también cuando examina cualquier historia de otros dictadores, Videla en Argentina, Rodríguez en Perú, etcétera. Pero esta situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, hay un punto como este en el cual ya no puedo hacer analogías porque sencillamente la maldad que encierra la conducta de este régimen la hace prácticamente inédita. Claro, ahora una cosa, Ramón, tú tienes como una especie, porque me llama la atención, evidentemente todos sufrimos y padecemos esta cruel y terrible y profunda realidad que además a todos nos afecta, obviamente de distintas formas, pero a todos nos afecta, y es terrible. Pero tú tienes una plantilla, tú tienes un formato que desde el punto de vista narrativo,
es muy interesante porque uno lee la columna y uno no siente que sea, obviamente tú estás expresando tu opinión, pero uno no siente que sea un artículo o una mancheta de opinión profunda. Quizás sea por lo mismo que, ya va, perdón, quizás sea por lo mismo que Quizás sea por lo mismo que utilizas esas analogías que hacen tan interesante el trabajo que haces y que no se siente como una mancheta de un periódico. Y creo yo que hace esa lectura fácil y digerida que uno siente. Yo en lo personal la siento y que creo que la mayoría de tus lectores, tú tienes una columna muy exitosa porque tenías una lista de distribución, luego esta lista de distribución comenzó a extenderse a otra gente, a mandárselo a los amigos, ahora te publican en otros medios digitales. Entonces, quería un poco que nos dieras ese feedback sobre por la forma del trabajo. Bueno, la forma de trabajo, la forma de hacerla, ok, bueno, normalmente parto de algún hecho concreto, ¿no? Que llama la atención, me llama la atención a mí y que asumo que le llama la atención también a una cantidad apreciable de gente, de ciudadanos en el país. A, examino el punto, busco referencias, investigo lo que puedo. A, hago un examen que tampoco es un examen de gran profundidad, porque también cuando uno escribe 300 palabras no, es difícil que tú puedas ahondar en muchas fuentes, ¿no? Bueno, aparte, por supuesto, de que tampoco es un trabajo académico, es un trabajo periodístico realmente, ¿no? Y trato de reflejar una opinión que, que concuerde, sí, yo diría con la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Con la mayoría de los ciudadanos que de alguna manera están afectados directa o indirectamente por ese hecho que yo esté examinando en ese momento, ¿no? Y luego, bueno, buscar las relaciones que tiene también, las relaciones desde el punto de vista de su origen, de sus causas, las relaciones también, o mejor dicho, los propósitos que llevan y hasta dónde pueden llevar las situaciones que se están viviendo y que yo tomo como objeto de mis artículos, ¿no? Yo creo que es tan sencillo como eso, Claro, ¿no? yo pienso que la analogía que utilizas, Ramón, para hacer este trabajo, creo que le da a tus pocas palabras, le da un sentido como más general y más universal, de manera tal de que alguien que pueda vivir en cualquier país de Latinoamérica, que pueda vivir en Europa, inclusive, encuentre alguna similitud, porque estás narrando un hecho, ¿verdad? Que es un hecho de nuestra realidad, pero que cuando estamos hablando de totalitarismo y de regímenes arbitrarios, pues son arbitrariedades que pueden repetirse en otras partes y que la gente se sienta un poco identificada con eso que tú estás expresando, porque además la analogía que utilizas le da una universalidad a ese texto Ujú. que estás haciendo. Sí. Sí, bueno, mira, inclusive algo de eso que está planteando, pues, de la universalidad o la amplitud Ujú, geográfica, de alguna manera, si ujú, se quiere, este, lo reflejo a veces. Cuando he viajado, no dejo de escribir. Yo he escrito de muchas partes y en algunas ocasiones, pues también el estar fuera de Venezuela me lleva a hacer algún vínculo, ¿no? Con situaciones que vivo en otras regiones, ¿no? Eso me pasó bastante el año antepasado, que pasé casi 10 meses en Buenos Aires. Y bueno, Argentina tiene mucho que decir en todo este terreno que nosotros abordamos en esta columna, en hacer similitudes, ¿no? Inclusive, por cierto, me acuerdo estando en Argentina, bueno, ahí tuve que escribir mis pocas palabras para los argentinos en dos oportunidades,
para sendas declaraciones, una del señor Alberto Fernández, el actual presidente, y otra de la señora Kirchner, ¿no? Donde se refirieron a Venezuela en términos bastante equivocados. Y bueno, esas las publiqué en el diario La Nación, que por cierto, pues me premiaron poniéndome como la carta de la semana, y otra en Clarín, ¿no? Pero siempre hay la posibilidad de relacionar esto con situaciones que se están viviendo en otros países, definitivamente sí. Claro, ahorita, por ejemplo, tu columna no solamente llega a los que estamos afortunadamente en tu lista de distribución de la columna, que entiendo que pasan de los 300, 400 personas, pero está siendo también publicada, está siendo publicado en otros medios digitales. ¿En qué medios y cómo has llegado allí, Ramón? Bueno, mira, sí, lo publican, a ver, Noticiero Digital, América Nuestra, La Patilla, Venezuela Abreviada, que es otro medio, y a veces rebota a otros medios digitales también. Sí, bueno, creo que donde primero empecé a publicar fue en Noticiero Digital, porque me lo pidió un periodista amigo que está relacionado con eso, y entonces, y circula por las redes, que también es muy importante, y eso a mí me reconforta mucho porque son lectores bastante fieles, pues, que siguen los artículos y me estimulan, por supuesto, que oír comentarios, ¿no? Comentarios del orden que sea sobre lo que escriba, ¿no? Bueno, eres prácticamente que la guayaba más leída. Estamos hablando entonces de que tienes artículos regulares, semanales, en 4 medios digitales, más las listas de distribución, más los grupos de WhatsApp a los que todos mandamos o reenviamos la información que tienes. Entonces, eres nuestra guayaba más leída, definitivamente. Bueno, parece. Eres Sí. nuestra superestrella de la guayaba, Ramón. No, bueno, imagínate, Bueno, mi es que lectura. además, Ramón, para contribuir a tu modestia, también entonces tú has ganado premios por tus ensayos que has escrito. Sé que tienes 2, 3 premios por ensayos. Entonces, verdaderamente, pues, digamos que en una afición o en un gusto que tienes por la escritura, pues has tenido muchísimo éxito, Ramón. Oye, muchas gracias. Bueno, ahí sí me gusta que hables de eso por una razón, porque me permite referirme a nuestro querido maestro Armando Rojas Guardia, de quien aprendí lo poco que sé de estas cosas, de estas escrituras, en sus talleres de tanta sabiduría, oye, de tan buenas orientaciones, de una crítica tan constructiva como la que practicaba nuestro querido Armando con nosotros. Me ayudó mucho, sí, sinceramente, porque claro, esto es un oficio que no es el mío tampoco. Yo era burócrata, pues, lo que he sido prácticamente todo mi tiempo, pues, de ejercicio profesional, y escribiendo memorandos y cosas estas, pero, oye, Armando me dio un empujón tremendo para escribir las cosas, las pocas cosas que estoy escribiendo. Bueno, afortunadamente, digamos que bajo esa carpa o ese paraguas de los talleres de ensayo de Armando es que nace este grupo y que tenemos esta relación que quizás por otras vías hubiera sido difícil o más complicado que nos hubiéramos encontrado en la vida. Entonces realmente eso es un regalo que Armando nos dejó, además de su propio regalo, de su propia actividad y lo que aprendimos con él, pero es estos vínculos que nosotros desarrollamos bajo el paraguas de Armando, ¿no? Correcto. Bueno, Bueno, ajá, te sí puedo habla. decir algo Ujú. que puede parecer un poco, no sé, cabalístico, como sea. Yo mantengo a Armando en mi lista de distribución. Yo no sé Y quién tú lo le sigues recibe. mandando los correos. Sí, Pero qué no interesante. lo he borrado. Está Armando bien. está ahí.
¿Y te ha contestado? A lo mejor un día me asusta y me contesta. Si te contesta, imagínate tú, eso sería para escribir, nos daría mucho para escribir a todos los demás. Este, Claro. ahora quiero que nos cuentes un poquito, Ramón, antes de entrar en la sesión donde abrimos los micrófonos de todas las guayabas para caerte a preguntas todos los demás, ¿verdad? Estás explorando muy exitosamente, a mi modo de ver, microcuento, microrelato, mini, y lo estás haciendo de verdad, condensando las cosas de una forma, ya abordando la ficción completamente nueva y con muchísimo éxito para mí, porque creo que es muy complicado narrar una historia en 7 líneas o en 4. Y, bueno, eso se lo debo a la pandemia, a la, a la ociosidad de la pandemia. Este, y mira, a la pandemia y otra cosa, pues también de pronto es como un ejercicio mental. Yo creo que a mi edad hay que poner a trabajar las neuronas y así como hay gente que se pone, por ejemplo, a estas alturas de la vida, a aprender idiomas, otras cosas. Entonces, bueno, entré en eso, me distrae, me divierte y bueno, lo hago allí, pues se lo mando a ustedes y a mis amigos, ¿no? Bueno, y estoy segurísima que un día de estos nos vas a sorprender con una historia de esas típicas tuyas. Tú sabes que un amigo me llamó y me dijo que mandara esta historia a no sé dónde, y entonces me gané un premio y me depositaron 100 euros en la cuenta, por el concurso, no sé qué, bla, 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 Dios te porque oiga. ya, porque ya nos ha pasado antes contigo, Ramón. Entonces, realmente eso es estupendo. Ahora, bueno, un poco para salir de esta fase un poco personal, pues yo quisiera que Vilma, Elsie, Luisa Elena, bueno, Claudia cuando se asome por aquí, que abrieran sus micrófonos y vamos entonces de tertulia con Ramón, vamos a preguntarle cosas, pues vamos a abrirnos. Entonces, ¿quién levanta la mano? Bueno, yo quisiera en primer lugar saludar especialmente esta entrevista porque creo que ha sido sumamente acertado que comencemos nuestro ciclo de entrevistas o de tertulias, comentarios, etcétera, de la Guayaba de Pascal con Ramón. No solo porque Ramón es uno de nuestros consentidos, sino porque la verdad es que hay una huella muy importante. Ya Lorena ha descrito con bastante acercamiento todo el trabajo de Ramón, pero yo quiero insistir en este trabajo que me parece que es trascendente, porque lo hemos discutido varias veces acá en La Guayaba, hemos hablado sobre todo, qué maravilla, las guacamayas de fondo. Sobre todo porque hemos estado de acuerdo en que este es un hecho inédito, como ya bien lo ha descrito Ramón, una dictadura que no se parece a ninguna y que hay que dejarlo escrito, hay que dejar una huella sobre lo que ha sucedido. Ha sido también una preocupación de Vilma, común a todos, y creo que eso hace tu trabajo trascendente en dos vías. Una, por la situación que vivimos en Venezuela, y la otra por esa prosa tan particular que tú tienes en pocas palabras. Porque en pocas palabras describes hechos que efectivamente yo los llamo editoriales, porque son unos editoriales que están estás narrando la historia del país, pero por otro lado con una prosa muy exquisita, y eso tiene un doble valor. Entonces, esto más que una pregunta es un comentario de todo lo que disfruto de tu trabajo y bueno, y lo honrada que me siento de formar parte de este grupo donde tú estás haciendo esto. Ahora viene la pregunta. Cuando tú decides cada semana, porque es que Venezuela
todos los días nace una estrella, es decir, aquí no es que, bueno, es que este es el tema de la semana, no, es que aquí en un día hay por lo menos 10 temas. Y tú escribes, pocas palabras es para escribir como 3 diarios, ¿no? No uno semanal, sino 3 diarios. Pero, ¿cómo haces para seleccionar justo el tema que más duele en ese momento? Porque creo que allí es parte de lo que tú afinas. Entonces, esa es mi pregunta. Y ciertamente pasan tantas cosas importantes. Mira, por ejemplo, cuando uno ve en las redes, que son los diarios de hoy en día, porque ya no hay periódico impreso, lamentablemente, por ejemplo, las protestas. Entonces, a veces tú en cualquier noticiero de estos que aparecen, son 4 o 5 en todo el país por diferentes razones sociales, alimenticias, salud o lo que fuera. Uno podría, como bien dices tú, agarrarse allí y escribir 8 editoriales de esto, ¿no? Sí, hay un criterio que sí utilizo, y es que hay temas que entonces los abordan muchos formadores de opinión, ¿no? Y entonces digo, bueno, ya esto está ya está bien tratado, y además que hay unos tipos excelentes aquí con unas plumas bien acertadas, y trato entonces a veces de buscar algún tema que no ha sido tan tratado, tan trajinado, pero que yo considero que es importante y que es una preocupación, ¿no? Y en general, algo que tú acabas de decir también, yo guardo cierto sentido, vamos a llamarlo histórico, de lo que yo hago, histórico en el sentido de memoria, ¿no? Y yo me he puesto, a veces me agarro, porque ya van escritos 560 artículos más o menos en todo este tiempo continuo, y veo la historia, ¿ves? Y a veces abro y los escojo al azar, y me acuerdo de cosas que pasaron hace 8 años terribles, ¿no? Pero pasaron, y encima de esas pasaron 20 más en esa misma fecha, y se acumulan. Entonces, hay una memoria. Yo creo que hay un valor en ese sentido, ¿no? Que si uno revisa ese inventario de artículos en pocas palabras, puede recrear, ¿no?, el desarrollo de esta situación que estamos viviendo, y que tiene más o menos, pues claro, como un hilo. Hay un hilo conductor, ¿no? Y las razones, pues no vamos a empezar a hablar ahorita de eso, porque ya las sabemos, pero ahí están, ¿no? Eso me motiva. Totalmente. Yo, antes de darle la palabra a las otras guayabas que sé que quieren hablar también, te quiero comentar, Ramón, que yo te comparo a ti con el señor del papagayo. Creo que son los 2 personajes que mejor editorializan al país. Tú, en pocas palabras, que es impresionante de verdad cómo recoges esto, y el señor del papagayo, en 4 líneas, en su papagayo, cómo se para todos los días en una esquina diferente a editorializar el país. Entonces, me parece que allí hay una conexión, tú desde el punto de vista literario, periodístico también, económico, social, etcétera, muy agudo en tus pocas palabras, y el señor del papagayo desde su profundidad, yo diría cotidiana, quizás ingenua, pero de mucha profundidad. Entonces, a mí me parece que tú y el señor del papagayo tienen una conexión muy hermosa. Oye, gracias. Bellísima comparación, me enaltece. Muy bella. Este tipo yo le tengo una admiración tremenda también, me parece genial. Ese es un micro relatista, por cierto. Bueno, es que hay que tener talento para decir tanto en tan pocas palabras. O sea, realmente esa Así es. capacidad de síntesis y esa creatividad para
en 4 palabras decir algo como hace el señor del papagayo, ¿verdad? En aquellos carteles maravillosos que hace. Eso es un talento natural que, oye, muchos querríamos verdaderamente tener esa capacidad de síntesis en ese asunto, ¿no? Como lo tiene Ramón. Entonces, de verdad que es fantástico, ¿cierto? es fantástico. Luisa, ¿tienes algo para hablar, para preguntarle a Ramón? Tú que Sí, eres tan buena conversadora. sí, le iba a preguntar lo siguiente. En alguna oportunidad hemos hablado, se ha hablado de hacer un libro. ¿Qué enfoque crees tú que se le debe dar a ese libro que recoja las pocas palabras tuyas? Oye, Porque ahí queda un problema claro, todas las semanas sale otro, siempre hay una continua, y, y a lo mejor un libro de 500 páginas no, pero ¿qué criterio le darías tú para hacer ese libro? bueno, mira, por cierto, hay otras personas por ahí que tienen editorial que me lo han planteado ya un par de veces. Ah, bueno, si se llegara a hacer algo como eso, yo diría de hacer una selección, ¿no? Porque quizás ya, hoy en día ya en esta materia ensayística, yo veo que los libros son cada vez más delgados, ¿no? Menos páginas, pues, ¿no? Creo que es una tendencia. Bueno, yo diría de escoger a aspectos cruciales o que se consideren de mayor peso, de mayor trascendencia en su acontecer, en su ocurrencia y en su influencia, este, para llevarlo a un compendio pues, de historia. Claro, mira, Ramón, no sé si Vilma, que has estado tan callada y tú eres una entusiasta total de Ramón y de sus textos. Bueno, en realidad aquí todos somos entusiastas de todo, porque no es que haya aquí ninguna Son muy preferencia por mí. consentidoras. Sí, pero realmente vamos a estar claros, te, mm, te consentimos mucho, Ramón, en realidad. Nosotros te consentimos mucho en líneas generales en la Guayaba, pero entonces, bueno, además que todos somos entusiastas de los textos y de las cosas que escribimos todos, que realmente es así. Pero bueno, quiero darle la palabra a Vilma para que nos comente o hable o aporte. Vilma, adelante. Aparezca, aporte, lo que sea. Por favor, muéstrate. Eh, en primer lugar, pues quiero compartir que me emociona mucho ya haber hecho una realidad, por fin, este espacio que queríamos abrir como una ventana donde podemos asomar muchísimas cosas, no solamente de la Guayaba, sino de todas las personas que tenemos en nuestra lista de espera para entrevistar. Y qué honor, por supuesto, que contigo, Ramón, además que yo soy como los niñitos los domingos, así, esperando mis pocas palabras porque definitivamente condensan y son una mirada importante de lo que sucede en el país. En ese sentido, lo que pasa en el país lo podemos analizar de diferentes formas y una forma con la que yo siempre me conecto, que además es imposible separarlo, es la emocionalidad. Es las tonalidades emocionales por las que pasamos diariamente, que además son totalmente pendulares. Puede ser que estés conectado con algo que te emociona porque estás en tu propio ambiente, como inmediatamente se detona algo que realmente genera una serie de emociones que puede ir desde la rabia o puede ir desde el dolor, todos esos matices. Cuando vas a escribir, tengo 2 preguntas para ti. Cuando vas a escribir entonces, porque es imposible separar las dos cosas, ¿cómo juega la emoción en tus relatos, en el momento de escribir? Y sobre todo, bueno, muchas veces que te hemos visto muy conmovido cuando conversamos de estas situaciones. Entonces, ¿cómo haces con esa emoción en ese momento? Y eso, oye, es un gran punto, ¿no? Porque efectivamente, este, la sensibilidad, pues, está allí a la flor, ¿no? Cuando tomas un tema, ¿no?
hay que controlar la emoción, para decirlo bien sencillamente. Hay que mesurarla y evitar los hipérboles, ¿no? En que puedes incurrir, porque a veces escribes desde la rabia, sencillamente. Pues hay hechos tan atroces que te motivan a hacer la crónica, a reportarlos, a analizarlos, a condenarlos, o lo que fuera, hacer advertencias de hasta dónde pueden llevar esos o encadenarse con otros procesos aún más crueles, en el caso pues de cosas que le hacen daño a este país. Entonces, bueno, hay que morigerarlos, matizarlos para llevarlos pues a un tono mesurado, sin debilitar la crítica, porque eso no la vas a debilitar, la vas a hacer con la contundencia que sea requerida, pero liberarla pues de que te traicione esa emoción. ¿Sí? Porque además los temas están muy ligados casi siempre, ustedes lo ven, pues, a cosas dolorosas. Pues. Porque este país vive en el dolor, ya desde hace 22 años que estamos dolidos, ¿no? Estamos muy dolidos, ¿no? A veces que uno siente pues en el ciudadano la desesperación, ¿no? Del drama que está viviendo, o el drama que uno ve que viven otros, ¿no? Dígame, todo esto que se ha agudizado ahora con esta incidencia de la pandemia, pues es terrible, ¿no? Es terrible, ¿no? Pero se parte de allí en muy buena medida, ¿no? De algo que te afecte a ti, en tus sentimientos, en tus afectos, ¿no? Para sentarte a escribir luego, pues, y llevarlo, pues, a ese estilo de escritura que uno adopta y tal, y dentro de límites, que lo hagan sensato, ¿no? Y no exagerado, pues, en expresarlo. Incluso, bueno, ahorita cuando te escucho, a pesar de las distancias geográficas, más no las virtuales, me conecto con esa sensibilidad que sin duda alguna, pues siempre está presente, impregnando todas tus pocas palabras. La otra pregunta era, porque siempre es un desafío, bueno, quizá hablo más de mí que otra cosa, pero es un desafío estar en pocas palabras. Es decir, todo aquello que se quiere decir y tantas cosas que se quieren decir. ¿Cómo ha sido tu proceso en ese sentido? ¿Cuáles estrategias has podido definir o cómo es tu metodología para que efectivamente dices tanto con tan pocas palabras? Y ni hablar ahora de los microrelatos, porque es todavía mucho más, todavía mucha más maestría en pocas palabras. Mira, para buscarle un símil, ¿qué te digo? Es como sentar las ideas que tienes, sentarlas en la silla de la barbería, pues, ¿no? Y agarrar la tijera y empezar a cortar pelo por aquí y por allá para llevarlo a las pocas palabras. Bueno, aparte de otra cosa, pues que efectivamente cuando me decidí a escribir en pocas palabras, lo hice pensando un poco en la limitación que existe ya para uno leer todo lo que circula por las redes, ¿no? Que es tanto que, mira, es casi, ¿cómo te diría? No voy a decir que lo agradezcan los lectores, pero sí lo aprecian. Pues, cónchale, dímelo en pocas palabras, no te extiendas, ¿no? Porque, oye, ¿por qué? Porque tengo aquí una ristra de 40 otros artículos y mensajes y ensayos y no sé cuánto que también los quiero ver. Entonces, no te pongas abusador a tirarme una cosa de 5 páginas, porque, ¿no? Aparte de que tampoco, oye, tienes que ser demasiado bueno. Ya tú sabes, ya escritores de talla para que te lean 5 cuartillas de cosas, lo que sea, ¿no? Entonces, sí, mira, el proceso es ese, proceso de comprimir, de no perder la esencia, que es lo más importante, ¿no? Ver dónde está lo medular, cuál es el camino crítico, pues que ese pequeño ensayo que vas a hacer en 300 palabras, cuidarlo, destacarlo, ¿no? Y bueno, siempre queda espacio
algo anecdótico o lo que uno quiera, pues para recrearse un poquito en el tema. Por ahí vamos hoy. Bueno, estupendo, Ramón. Estamos súper felices de que esta primera sesión de conversación, tertulia de la Guayaba de Pascal, en principio con la Guayaba y después con escritores y con gente maravillosa que vamos a tener en este espacio, haya sido contigo. Nadie mejor que haber estrenado el espacio contigo. A ustedes les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado hasta este momento y estén atentos porque la próxima tertulia de la Guayaba será con Luisa Elena Calcaño, el ángel de la guarda de Armando Rojas Guardia, quien nos va a revelar algunos secretos de la cotidianidad de Armando. Ya no en el ensayo, en la poesía, en aquel maestro, escritor y poeta, sino de su cotidianidad en ese día a día que todos queremos saber un poquito más de Armando en esa cotidianidad. Entonces, bueno, a todos muchísimas gracias. Ramón, si te quieres despedir, por favor, y gracias a ustedes por acompañarnos. Sí, oye, sí, mira, para despedirme quiero decir que el tiempo que llevan las pocas palabras es casi exactamente el mismo tiempo que yo tengo con ustedes en la Guayaba. O sea, yo empecé en la Guayaba en enero del 2011 y empecé a escribir en diciembre del 2010. Entonces, no solamente me han estimulado, sino que me acompañan y pienso en ustedes cuando escribo también. Acuérdate que uno a veces siempre se le mete en la cabeza a alguien al momento que está escribiendo, entonces ustedes están allí permanentemente en la acera de enfrente esperando a ver qué es lo que yo voy a escribir. Maravilloso. Bueno, entonces con eso damos por finalizada esta entrevista, esta tertulia. A todos muchísimas gracias.